derechos humanos, que va a ser, digamos, es el núcleo de la materia. Y dejamos el jueves, e incluso el lunes, con una sola hora de Zoom, o sea, con una sola invitación de Zoom, o sea, 40 minutos, en cada una de las reuniones para dudas en general, clases de repaso, básicamente. Así que eso va a estar bueno porque, nada, nos sobra tiempo, entonces tanto hoy ya estaremos presentando un tema que viene para después, así que eso nunca viene mal, digo, ya lo van a tener un poco más masticado, más sabido. Y tanto el jueves como el lunes nos quedaría puro repaso. Que yo puedo igual hacer la reserva en Zoom, o lo armo después de la primera invitación, si fuera necesario, pero estaría bueno que estén todos y todas los que quieran, porque ahí empezamos a preguntar puntualmente las dudas que tenemos de cara al parcial, en general. El jueves seguramente le voy a poder dar la fecha más exacta del parcial, hablé justo con una profesora adjunta de la cátedra hace un rato. Ya le digo, lo tentativo es, me parece que comienzos de julio. Pero el jueves ya creo que le podré decir eso y le podré dar indicaciones de cómo va a ser el parcial, por lo menos. Porque yo ya lo voy a saber, supongo. Yo tengo una reunión mañana por Zoom, creo, o el miércoles, sí, mañana, o el miércoles, no me acuerdo. Para determinar cómo va a ser la modalidad, porque la verdad que no es tan sencillo. Ahora tengo que ver un poco los chats. A ver. Agustina pregunta, ¿el parcial sería online? No, bueno, por eso les digo, después se los digo bien. Creo que no va a ser ni por Zoom, ni algo que tenga que ver con tiempo real, ¿no? Muchas veces están las consignas en una hora que tienen que contestar. Creo que no lo sé. Se habló de todo, la verdad es muy difícil tratar de buscar un sistema justo. Pero todavía no lo sabemos, se lo voy a decir obviamente el jueves, creo. Hola, profe, han quedado temas pendientes. Una duda del tema anterior, creo. Sí, ahora lo podemos hablar, lo último de partidos políticos, pero también hablé de eso. El capítulo 11 de democracia participativa no entra para el parcial. Llegamos hasta partidos políticos y sistemas electorales. ¿Saben por qué les digo esto? Porque yo no tengo el libro de colgado nomás, pero me tienen que mandar online, porque no llego a tenerlo en una cuestión física. Y no sé cómo están distribuidos todos los temas. Se dan cuenta, pero son siempre los mismos. Hasta acá llegamos. Eso sí. Profe, ¿cómo sería la modalidad de examen al final? Al final, como diciendo, ¿cuál será? No se sabe, por eso, no se sabe. Yo creo que es a desarrollar, pero todavía no sabemos bien, porque eso lo definen en definitiva la titular, ¿no? Y todavía hay muchas dudas al respecto, porque están hablando mucho entre los propios titulares de las cátedras para ver cuál es el sistema más justo, el más posible, digo, o sea, ni por eso se han hecho las encuestas de la conectividad y demás para ver qué posibilidades habría de hacerlo online, bueno, en fin, se los voy a decir. El capítulo 11 del libro no entra en el parcial, bueno, veo que tienen varias dudas con eso, se los averiguo para la próxima, yo creo que no, yo creo que llegamos hasta donde llegamos, hasta partidos políticos, o sea, lo que vimos hasta acá, ustedes lo tienen que ver como lo que se va a tomar. Digamos, yo después, por supuesto, en las clases de repaso, por eso le digo que tener por lo menos 2 clases de repaso, la verdad que es un lujo. Yo ahí les voy a poder ir diciendo también, entre nosotros y nosotras, qué temas tienen que tener realmente fuertes y cuáles no, o cuáles no. La idea, como siempre, que estudien todos, tener en una universidad, en la Universidad de Buenos Aires, en todos los parciales se entra todo, y se toma todo y se estudia todo. Pero bueno, eso no obsta que yo les pueda tirar alguna línea respecto a qué temas seguramente no se dejarán de tomar, digamos. Todo esto lo vamos a... ¿Cuándo es el parcial? Bueno, de nuevo, la idea es la primera semana de julio, pero no está confirmada la fecha. No se pongan ansiosos ni ansiosas. Estamos ahí. No va a salir mucho de ahí, porque ya se va a extender demasiado, pero seguro hasta el jueves que viene, seguro que no. Entonces, creo que será la semana la primera semana de julio. Igualmente se lo voy a tratar de confirmar el jueves, ya le digo, yo mañana tengo una reunión y veríamos ese tema. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les voy a presentar el tema más que nada, si aprovechamos estos primeros 40 minutos y lo que quedó de partidos políticos, da vida cuenta de que vamos a tener 2 clases de repaso a las preguntas.
Yo la clase, tanto la del jueves como la del lunes, si quiere armo 2 reuniones seguidas, así tenemos más tiempo, yo no tengo ningún problema, la verdad. Así ustedes pueden preguntar todo lo que quieran. ¿Sí? Pero ya si vamos a tener 2 clases así, sigamos, porque si no, se empantana la cosa. Lo que van a ver a partir de la segunda parte, digamos, eh, lo que siempre fue la segunda parte de la cursada, entramos en la temática concreta de los derechos humanos. ¿Sí? Ustedes sabrán que el concepto de derechos humanos es un concepto muy ambiguo, bueno, tiene un significado bastante concreto, ¿no? Que es que son los derechos que tenemos por el hecho de ser personas. Por el hecho de haber nacido personas, uno tiene una serie de derechos inherentes por el mismo hecho de haber nacido así. Justamente esos derechos son los derechos humanos. Pero también es un fenómeno, digamos, relativamente históricamente reciente, una connotación política, ideológica, porque ustedes pueden ver la utilización que se hace en los medios y en la vida habitual del concepto de derechos humanos. Saben que hay una utilización, se suele hablar, bueno, como casi toda nuestra sociedad, ¿no? Se suele hablar de expresiones, por ejemplo, los derechos humanos, ¿qué son para los delincuentes? Y ahí no se sabe bien qué se está diciendo. Eh, digamos, la vaguedad de las expresiones hace que los conceptos pierdan definición. Los derechos humanos es un concepto muy amplio, que en realidad ya les digo, es perfectamente definible. Son aquellos derechos que todos tenemos por el hecho de haber nacido. Son derechos que son irrenunciables, son derechos, ahora vamos a ver justamente las características. No son derechos que correspondan, que se pierdan por cualquier cosa. Y lo interesante de esto es, como les dije recién, esto la verdad que históricamente es algo reciente, porque si empezamos a pensar que el verdadero movimiento de derechos humanos, el proceso codificatorio, o sea, el proceso de legislación internacional en materia de derechos humanos se da después de la Segunda Guerra Mundial, todavía no pasó ni un siglo, y un siglo la verdad que a nivel histórico es un soplo, ¿no? ¿Cómo puede ser que... A ver, te va a parecer que no me deja entrar la información y no puedo escuchar. Ahí te digo, Micaela. A ver, sí, sigamos, porque si no es imposible. No hay tema parcial todavía. Se va a tomar, creo que la primera semana de julio no está confirmado y tampoco está confirmada la forma, así que no avanzamos mucho. Lo único bueno, de que decían tus compañeros y compañeras, es que ya estamos con los temas, lo que entró hasta lo que vimos, y esto ya es de Yapa, y el lunes, el jueves y el lunes que viene tenemos clases de repaso. Yo el jueves voy a tratar de darles la precisión tanto respecto a la fecha como respecto a la forma en que se va a tomar. ¿Mm? Y ahí está. No hay más que eso. Sigamos con los derechos humanos. Les preguntaba o hacía esta pregunta retórica que uno legítimamente se puede interrogar sobre el punto, es ¿por qué? Si tenemos tanta historia o tiene tantos siglos la civilización en la que nosotros nos criamos, es el día de hoy, que hace un siglo, ni siquiera un siglo, que se consagraron estos derechos, que se extendieron, digamos, en el mundo occidental, sobre todo. Bueno, ahí van a encontrar el origen de los derechos humanos, de lo que nosotros entendemos hoy como derechos humanos y de lo que entendemos hoy como movimiento codificatorio, normativo de los derechos humanos y los procesos también de conformación de organismos regionales o universales de derechos humanos. Y la respuesta, en definitiva, hay una linda definición ahí en el libro que habla de los derechos humanos surge, o sea, la necesidad de expresar, de enunciar y de proteger ciertos derechos humanos, la vida, la integridad física, las libertades de opinión, en fin, derechos civiles, económicos, sociales, todo lo que estuvimos viendo. En realidad se tuvo que hacer, se tuvieron que enunciar y se tuvieron que consagrar para tratar también de a nivel mundial ir metiéndolo en la legislación interna de cada país. Por la simple razón de que la Segunda Guerra Mundial fue una muestra terrible de lo que los seres humanos se pueden llegar a hacer unos a los otros. Digamos, ¿no? No solo por la carnicería que representó la guerra, en donde murieron, qué sé yo, 50, 60 millones de personas, ¿no? Rusos nada más murieron 20 y pico millones de personas, donde quedó diezmado y destruido toda Europa. Digo,
Europa y gran parte de Asia, por supuesto. Y, bueno, no, esa es la guerra, ¿no? La guerra uno la suele ver, sobre todo como está recreada a partir de Hollywood y demás. Bueno, si no hubiese pasado por nada. El problema es qué cosa desataron la guerra. La figura de Hitler por un lado, pero también las figuras de Stalin por otro. Eh, de, de, la guerra avanzó y se dio de determinada manera porque en el fondo había un racismo impresionante en el cual no se otorgaban los mismos derechos a una determinada etnia o nacionalidad o lo que fuera, y que al resto. Digamos, eso es lo que lo provocó, más allá de las cuestiones puramente económicas que tuvo tener la guerra también, que las tuvo, eso según las figuras que lean y demás, ¿no? Fue un escenario tan terrible en donde digamos, la frutilla del postre terminan siendo tanto los campos de concentración nazi como los gulags stalinistas, donde se termina mostrando que realmente hay una reducción de las personas por otras personas, ¿no? A algo que es peor que la esclavitud, digamos, ¿no? Se llegaron a niveles en donde son menos que humanos, digamos, ¿no? Una de las cuestiones básicas de todos los centros de detención y que han llevado adelante cualquier tipo de dictadura, ya sea de izquierda o de derecha, ha sido la deshumanización de las personas, de los presos y las presas, para poder torturarlas de la forma que se lo hace o para poder exterminarlas a las escalas cuantitativas que se los ha exterminado. ¿Por qué? ¿Por qué la deshumanización? Y porque es muy difícil, si uno considera que el otro es humano, ese otro que está ahí, que en general es distinto porque piensa distinto a mí, o porque fenotípicamente es distinto, porque pertenece a otra cultura, porque tiene otros dioses, porque tiene otra lengua, porque tiene otra ideología. Si yo lo considero otro ser humano, me va a ser mucho más difícil una serie de cosas que yo le puedo hacer, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, con la forma de asesinar de los campos de concentración nazi ha sido que el tipo de muertes por gas o por asfixia, por todo, evitaba a los soldados alemanes, a los guardias de las SS, que eran los encargados de los campos de concentración, el hecho de tener que masacrar a personas todos los días, porque psicológicamente los trauma. Uno podrá pensar, ay, pobrecitos, ¿no? No, pero estamos hablando en serio. Intentaron ver cómo se podía matar la mayor cantidad de gente con el menor daño posible para los que lo ejecuten, ¿no? Bueno, fíjense a lo que llegamos, ¿no? Entonces tiene que haber una deshumanización de ese otro al que yo voy a castigar. Esa deshumanización es lo que no solo desató las guerras o sigue generando al día de hoy discursos terribles. Vean lo del racismo en Estados Unidos, sigue siendo más o menos lo mismo. Si la persona esa que habían detenido no era negro, como fue este muchacho Floyd, y probablemente no hubiese pasado lo mismo, porque no pasa. Pues va a ser muy difícil que encuentren un video así con una persona blanca. Lo van a detener y le pueden pegar, pero no lo van a matar. Entonces, ese tipo de cuestiones hicieron que las potencias de ese momento se pusieran de acuerdo en declarar esto. Por supuesto, a partir de acá vamos a ver una cantidad de serie de contradicciones, de eufemismos o de deliberadas mentiras, digamos. Porque cuando vayamos viendo el proceso codificatorio de los derechos humanos y las convenciones o tratados a los que se suscriben determinados países que hicieron por otro lado determinadas cosas o que mantienen en regímenes de semi-esclavitud en sus países y demás, y están suscritos a todos los tratados de derechos humanos. Bueno, sí, Argentina estaba suscrita a los tratados de derechos humanos también en la dictadura. Entonces ahí la cruzada va a tener mucho, mucho de interés para ustedes como seres humanos, como gente que está entrando en la adultez y demás, la mayoría de ustedes, a empezar a leer entre líneas, ¿no? A empezar a ver que las cosas no son tan literales como parece, que, que todo lo que entendemos y todo lo que vivimos y todos los valores que nos dieron y todo lo que siempre hay un grado de relatividad que hay que leerlo muy bien para tratar de entender cómo funciona el mundo. Si no, también está la otra opción, que es dar al mundo por sentado, ¿no? Decir, bueno, si estos derechos existen, entonces, bueno, existen para todos, existen en cualquier... Bueno,
Y eso es una lección de vida, digamos, ¿no? Cuando uno quiere pensar que todo funciona bien y no critica nada, bueno, perfecto. Creo que es un momento muy complicado del mundo y va a ser mucho más complicado aún en estos años, supongo, como para empezar a pensar otra vez estos... yo cuando empecé a dar clases en la facu, o incluso antes, que yo, cuando estoy estudiando, lo que fuera, nunca creí que este tipo de cuestiones que vamos a hablar ahora, el marco en sí de los derechos humanos, iba a volver a tener un interés para pensarlo, digo, ¿no? Porque quizás estén en peligro. Y hoy lo están, hoy lo están. Hoy esa clase de derechos no son legítimos para un montón de gente que sí considera legítima la superioridad de un pueblo, de una etnia sobre otra, o el avance, eh, ya sea tipo darwinismo social o por poderío económico, o lo que fuera, donde hay líderes mundiales, casi todos los líderes mundiales importantes, ya sea por derecha o por pseudo izquierda, digamos, está faltando mucho a la cuestión de los derechos humanos. Entonces, bueno, está buenísimo que cuando yo lo estudié, o ya les digo, hace unos años se daba por sentado, ¿no? El mundo estaba un poquito más tranquilo, más allá de las irrupciones siempre de algún líder, ¿no? Y más allá del papel de Estados Unidos, siempre como gendarme del mundo y demás. Se estaba mucho más tranquilo, digo, ¿no? No había una agitación tan fuerte como la que hay ahora y va a haber ahora. Digo, donde incluso en muchos lugares de Europa están triunfando también partidos neonazis directamente, ¿no? Rehabilitando, digamos, o relegitimando un discurso que se creía bastante olvidado, digamos, ¿no? Como el discurso de la superioridad racial. La xenofobia que hay en Europa a partir de ciertos desplazamientos que hubo, sobre todo de personas musulmanas, o hindúes, o asiáticas en general. Eh, También ha rebrotado mucho, sobre todo en la juventud, un sentimiento de xenofobia, por supuesto, y el odio al otro, al extranjero, termina siendo una reafirmación de uno mismo como alguien superior. Bueno, una serie de problemas, insisto, que son de su generación, que ya no van a poder escapar de ustedes. Por lo cual, estudiar este tipo de cosas va a tener un sentido un poco más importante, ¿no? Más allá de estudiar lo que tengan que estudiar para un parcial, van a ir pudiendo pensar en qué mundo viven, en qué mundo quieren vivir, cuál es el valor de la ley, cuál es el valor de los compromisos de las naciones, quiénes mandan en las naciones, porque también vamos a ver claramente la organización, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, y vamos a ver también cómo se distribuye el poder. Bueno, nada de esto es neutral, eso es lo que les digo. Estudienlo para responder un parcial, no me parece bárbaro. Pero aquellos y aquellas que quieran pensarlo un poco más, fíjense que entre líneas hay de todo, digo, ¿no? Bien, a ver, por supuesto las preguntas que tengan sobre el tema, yo no sé si lo han leído, porque quizás no fueron tan lejos, pero después les confirmo qué pasa bien con el famoso capítulo 11 este del que están hablando, porque quizás fue incorporado y se va a tomar, yo se los confirmo el jueves ya en la clase de repaso. ¿Estamos? Lo que sí estoy viendo mis apuntes para ver que, a ver, una cosa que van a tener que entender siempre en el marco de derechos humanos, una cosa que va a estar siempre en disputa o en cuestión va a ser uno de los elementos constitutivos del Estado, que es la soberanía. Acuérdense, nosotros dijimos, todo Estado tiene que ser soberano. Es decir, todo Estado tiene que ser la máxima autoridad dentro de su territorio. Porque si no hubiera eso, no sería un Estado. Si sobre un Estado pudiera haber otra entidad que, bueno, ya, ¿qué sentido tendría el Estado? El Estado es la forma de organización general. Y unas características inevitables es la soberanía. El hecho de poder ser la propia autoridad inapelable dentro del territorio. ¿No? Que no pueda venir nadie de afuera a decirle cómo hay que vivir. Los derechos humanos en general se han codificado a nivel internacional. Ya les digo, la salida de la Segunda Guerra Mundial con semejante espectáculo y semejante matanza y semejantes broncas que quedaban, ¿no? Todavía como para resolver de mala manera. Después vino la Guerra Fría, además, por supuesto. Muestran que había que codificar esto, había que lograr que no solamente fueran declaraciones, ¿sí? Y acá ya sí entramos en cuestiones técnico-jurídicas, ¿no? Que tienen que ver justamente con que la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es una declaración. ¿Qué es una declaración? Yo me paro en un banco y digo, los seres humanos son libres e iguales. Eso es declarar algo, ni más ni menos. Entonces, una de las cuestiones que se dio después de la Segunda Guerra Mundial fue la necesidad de codificar, ya no a través de declaraciones, que siguen siendo importantes, porque por supuesto son como justamente declaraciones de principios, ¿no? De normas básicas, de la dogmática, digamos, ¿no? Que uno va a emplear para después hacer una codificación de cualquier derecho en particular o cualquier temática en particular. Pero necesitabas algo más concreto, necesitas que esas temáticas en particular lo que hagan sean codificarse en normas que sean exigibles. ¿Que sean exigibles por quién? Ahí está el punto. Y ahí entramos en uno de los problemas centrales de toda nuestra materia, que es la relación entre derecho externo y derecho interno, ¿no? Nosotros ya lo habíamos visto en alguna clase, que después hay capítulos dedicados exclusivamente a eso, lo vamos a ver mucho mejor. En definitiva, es ver cómo conjugan, quién pesa más. Si hay toda una codificación normativa internacional a la que yo adscribo, después vamos a ver en otro de los capítulos de la cursada cómo se firma, se ratifica, se suscribe uno a un tratado, ¿no? Pero más allá de lo técnico hay un montón de normativa a nivel internacional en la cual casi todos los países de Occidente, digamos Europa, alguna parte de Asia, alguna parte de África y las Américas, suscriben y sin embargo las tienen que hacer coincidir con su normativa interna cada uno, porque ¿qué sentido tendría suscribirse a una convención o a un tratado si no lo voy a cumplir? Yo después en las normas internas tengo otras cosas que las contradicen. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la fuerza de un tratado? Y ahí va a depender de cada país. En el nuestro yo ya les dije, les cuento el fin del cuento, en el nuestro tiene rango constitucional, entonces en realidad pesa tanto como una constitución, opera de pleno derecho. Si estamos suscritos a la Convención contra toda la forma de discriminación racial, bueno, esas normativas yo las puedo exigir directamente a cualquier juez o jueza de acá, porque se entiende operativo el derecho. Yo ya estoy suscrito y eso tiene rango constitucional. Bueno, todos esos líos igual no se preocupen por ahora, los vamos a ver bien después, porque son los puntos nodales de nuestra cursada. Justamente, se dan en esta relación entre derecho interno y derecho externo. Bien, fue la Segunda Guerra la que hizo que aparecieran muchos más tratados y convenciones, digamos, ¿no? Ya no declaraciones, sino normativa concreta que exigiera a los estados parte. Van a encontrar que en cualquiera de los tratados y convenciones va a aparecer la exigencia a los tratados, a los estados parte, de que efectúen medidas o arbitren los medios necesarios para que eso. A ver, acá tengo una pregunta de Ludmila. Vamos a volver a este tema nuevo porque, por ejemplo, yo no leí sobre este tema y quizás cuando lo lea me surjan dudas. Sí, 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 sí. A ver, ¿nadie leyó ni vio este tema? Contéstenme un par, por lo menos. Si me contestan 5 por el sí o 5 por el no, me voy a dar cuenta. Avísenme. Vamos a volver, para dejar tranquila a Ludmila. Acá aparece no, no, no. Yo no leí. Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Listo, ya está. Ya me quedó claro, no. Entonces, tómenlo esto como una presentación. Nos quedan unos minutos, no pasa nada. Son los temas de la segunda parte. Por eso. Yo leí el capítulo 11, democracia participativa. Dale. Yo me voy a encargar entonces de reponer eso. ¿Qué pasa? Se lo decía a Ludmila y se los digo a todos, chicos. No tengan problema por los temas y las dudas que les queden de los temas, y cuando vuelvan a surgir siempre me van a poder preguntar. No se hagan problema. Pero estamos en una situación muy particular, pero tratemos de sacarle todo el jugo. Y aparte, quédense tranquilos y tranquilas porque estamos súper adelantados. El hecho de haber recuperado las clases de los feriados nos permite esto. Entonces, esto tómenlo como una presentación. Nada más. Vayan a leer después este capítulo, después del parcial, si quieren, cada uno tiene sus estrategias como estudiante. Y bueno, por lo menos van a tener esta mera introducción para saber de dónde viene la cuestión de los derechos humanos. Insisto, sobre todo por la utilización muy banal que se está haciendo en estos momentos, para bien o para mal, ya sea para defenderlos o para criticar el marco de derechos humanos. Bueno, más o menos de dónde salió. Es una cuestión más bien de contexto histórico y contexto ideológico, si quieren. Pero no se haga problema que cuando lo volvamos a ver, que ustedes lo vayan leyendo,
me van a poder preguntar lo que quieran. Sobre todo este primer tema no es muy, muy completo. Lo que voy a repasar en los 10 minutitos que me quedan, a ver, Tami Gómez pregunta, profe, ¿todos los países firman o aceptan los tratados de derechos humanos? ¿Todos? No, no, no. No. Cada uno es libre de suscribirse o no. En muchos países se suscriben y después no. A ver, Camila. Profe, muchas decisiones tomadas en el ámbito nacional fueron regidas por influencias externas, entonces la soberanía también es en cierto punto cuestionable, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es muy difícil hablar de soberanía real en los países como el nuestro cuando no tenemos ni siquiera soberanía económica. Si yo voy a tener que guiarme para manejar un pueblo, básicamente con la economía, que son las cosas más importantes, eh, con una economía que básicamente es exterior, porque los grandes capitales son externos y no dejan la guita acá, y que, bueno, sí, la soberanía ahí se va al cuerno, porque cuáles serían las posibilidades que Argentina tendría de plantarse frente a cuáles de los poderes o cuáles de los países para imponerle, por ejemplo, el precio de, no sé, del grano de maíz. Complicado. Seguro que la soberanía es cuestionable, sí. Hablar de soberanía es muy cuestionable porque el concepto de soberanía supondría que cada país tiene el derecho a la autodeterminación y que cada país puede elegir claramente su forma de vida, su forma de economía. Bueno, y eso no es real. Eso no es real. Hay bloques hegemónicos y dominantes que van a hacer que uno está en el juego o no está en el juego. O está en el juego de lo que es el sistema mayoritario, que es el capitalismo, por formas neoliberales y demás, o si no está, sí va a ser muy complicado. Porque quedas afuera del mundo y si quedas afuera del mundo, cómo te autosustentás y además a nivel internacional se te va a complicar mucho con los otros estados porque no van a querer laburar con vos y bueno, y así, ¿no? Pero eso es un tema más bien político. Sí, es cuestionable. No, no soberanía, por supuesto. Bueno, les tiro vamos a quedar así, así no tenemos problemas, porque quedan 10 minutos. La verdad que en este contexto hacer otra clase me parece medio al cohete porque tendría que arrancar ya, si quieren, el jueves y el lunes con las preguntas más concretas. Acá esperen que también me pregunte otra cosa. En el caso donde haya un país donde hoy estaría no respetando los derechos humanos, nadie podría intervenir, bueno, todo eso lo vamos a ver, no te hagas problema también. El problema sí se podría intervenir, pero el problema es que hay que ver quién determina cuándo se vulnera o no un derecho humano. Es así. Porque saben que eso es ideológico, porque saben que para cierta gente Maduro, por ejemplo el de Venezuela, es el que viola todos los derechos humanos y para otro va a ser Trump. Y bueno, necesitamos. Entonces ya va a ser muy difícil. ¿Y quién va a definir eso? Ahí lo van a definir las 5 grandes potencias que maneja la ONU y ahí vamos a tener otro problema. Lo vamos a ver si se tendría que poner. Esa es la idea de un sistema internacional. Justamente que cuando un Estado, que es la máxima autoridad dentro de tu territorio, está violando sistemáticamente los derechos humanos, haya alguien que venga a rescatarte, que te pueda defender, que te pueda imponer un estándar mínimo de vida. Bueno, es la idea. Después podemos hablar, y cuando hablemos de ese tema, que está en esta segunda parte, vamos a hablar con ejemplos concretos y demás para entenderlo de la mejor manera posible. Nos quedan 10 minutos. Ya quedamos para el jueves y para el lunes como clase de repaso. Me voy a fijar bien qué pasa con esta cuestión de la democracia participativa del capítulo del libro, porque como yo no tengo ordenado el libro, puede ser que lo tenga o que los temas estén mezclados con otros, o que sea un capítulo aparte. Déjenme que me fijo ya para el jueves lo soluciono. Si entra para el parcial, damos la clase jueves y listo. Pero bueno, básicamente en principio quedamos jueves y lunes como clase de repaso. El jueves presten especial atención porque supongo que voy a tener todas las posiciones del parcial. Lo último que les doy ahora, en estos 8 minutos que nos quedan, son características de los derechos humanos que les van a servir para lo que viene. Digo, en todo. ¿Por qué? Porque son características básicas que son las que nos van a permitir entender qué son los derechos humanos. Les tiro, empiezo a decirles algunas, ¿no? Después tienen un orden, digamos. Lo primero, que son innatos o inherentes. Y ahí está la cuestión del origen, de la legitimidad de este tipo de derechos. No hay apelaciones, es decir, cuando se abolió en general la esclavitud,
La esclavitud, técnicamente esclavitud, ¿eh? Digo, cuando se consideraba que las personas eran cosas, se compraban y se vendían, específicamente sobre todo las personas negras. Se consideró que los seres humanos nacen libres e iguales, ¿no? Y que por el mero hecho de nacer yo tengo una serie de derechos que me corresponden por el hecho de ser humano. Parece todo un trabalengua, parece que estamos diciendo siempre lo mismo. Y en parte tiene una cuestión medio tautológica, medio de definir lo que quiero definir por lo mismo que estoy definiendo. Porque, ¿por qué son derechos humanos? ¿Sí? Porque le corresponden a los humanos, un derecho que le corresponde a los humanos. Entiéndanlo siempre desde lo innato, de lo inherente. No hay algo, no hay un bautismo en ninguna clase por el cual yo, ante el Estado o ante quien sea, empiezo a tener esos derechos. Esos derechos aparecen con mi propio nacimiento. Bueno, también es un tema a discutir en el marco de la discusión sobre el aborto. Porque los derechos humanos en realidad empiezan a partir del nacimiento. Es una discusión larguísima, pero la persona por nacer, así como está definida en nuestro país, no tiene derechos salvo cuando nace. Todos los otros derechos son potenciales. Se perfeccionarían, digamos, el tener el derecho cuando uno nace. Entonces, bueno, también una discusión que involucra también a eso. Entendámoslo, cada uno lo entenderá como quiera, si alguien lo quiere entender desde la concepción lo entenderá por cuestiones religiosas o lo que fuera. Técnicamente no es así. Técnicamente los derechos, incluso los derechos humanos, se adquieren desde el nacimiento y por el solo nacimiento. Y después podemos decir, son inalienables e intransferibles, no los puedo comerciar, no los puedo comprar y vender. Yo no puedo decir, bueno, te vendo yo mi derecho a la libertad de expresión, pero vos me... No. Son intransferibles, son incambiables, no son cosas que uno pueda después sacarse. Son imprescriptibles. Los derechos humanos no se agotan por el paso del tiempo. Yo no es que voy a tener determinados derechos en determinada etapa de mi vida, pero cuando pase el tiempo voy a tener menos o más. Son imprescriptibles. Son indivisibles. No se pueden dividir. Cuando yo tengo cuando veamos la cantidad de derechos humanos que hay, o digamos las diferentes temáticas que abarcan los derechos humanos, no se pueden dividir. Los derechos humanos deben respetarse en bloques, todos. Son interdependientes. Los derechos humanos se cumplen donde se cumplen todos esos derechos humanos, porque unos dependen de los otros. Es decir, si yo no te doy el derecho a la vida, ¿para qué cual no quiero el derecho a la libertad de expresión? Se me va a matar antes, ¿no? Hay una relación ahí entre unos y otros. Y para terminar, en estos 4 minutos, hay una característica que me interesa que piensen, que es la característica de universal. Que se entiende y se dice que los derechos humanos son universales. Yo hasta lo que entiendo de castellano, universal significa para todos y todas. Y no es cierto eso. En nuestro mundo, en el planeta Tierra, hay grandes parcelas de la humanidad que no se rigen por estos derechos humanos. Entonces, habría que cuestionar un poco la universalidad de estos derechos humanos. ¿Son universales? Sí, para todas las personas que nacen en Occidente, para todas las personas que nacen en el ámbito de un Estado que respete esos derechos humanos. Ahora, y ahí aparecen problemas muy graves interculturales. Por ejemplo, frente a las personas musulmanas aparecen graves problemas, porque la mayoría de las personas occidentales van a pensar que ciertas conductas de la cultura musulmana o arábica no respetan los derechos humanos. Entonces, ¿qué habría que pasar ahí? ¿Tendría que ir a Occidente a decirles cómo se tiene que vivir? ¿Se dan cuenta? Hay una cuestión de relatividad cultural muy complicada. Porque ¿quién sería Occidente? ¿Qué sería la luz de la razón para ir a decirle al resto del mundo cómo tienen que vivir y para ir a decirle, por ejemplo, a las personas musulmanas que la forma que tratan a la mujer es inadmisible? Y acá cómo tratan a las mujeres. ¿Se dan cuenta la cantidad de preguntas que empiezan a surgir? Donde uno dice, no, bueno, está bien, pero es lógico, ¿cómo van a hacer eso? El tema de la ablación de clítoris, por ejemplo, en cierta cultura. ¿No? De seccionar el clítoris a la mujer para que no pueda disfrutar su sexualidad. Es aberrante, sí, eso nos resulta aberrante. Ahora, hay personas en la cultura musulmana que les resulta aberrante lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿se dan cuenta? Ojo con el concepto de universalidad, a eso me quería referir. Ojo con el concepto de universalidad, porque en realidad el tema que aparece detrás de esto es el etnocentrismo, es decir, la idea de ver nuestra propia etnia, nuestra forma de vivir, nuestra cultura,
nuestros valores como el centro de la verdad. Por eso etnocentrismo. Es decir, un discurso etnocéntrico es aquel que dice, bueno, mirá, los musulmanes o cualquiera que no cumple, los orientales, cualquiera que no respete lo que yo creo que es el mundo occidental, es decir, saco una foto hoy de Los Ángeles o de París, digo, esto es el mundo occidental, o Londres, lo que no respete esto es un idiota o es un malvado, bueno, eso es ser etnocentrista, es creer que la forma que nuestra cultura se ha dado para vivir tiene que ser aplicada de forma universal para todos igual, más allá de cualquier creencia. Es un tema, es un tema. ¿Verdad? Porque efectivamente en el medio va a haber derechos y cosas que se vulneran y demás. Pero bueno, eso téngalo presente para cuando arranquemos después para este tema. Yo soy un tipo medio lente y realmente lo que uno toma como normal en otro lugar es algo loco. Hay derechos que no existen o no como los conocemos nosotros, por supuesto. Eso lo dice Tami, sí. Sí, también. Cuando uno va culturalmente, yo he tenido perdón, la oportunidad de viajar también a otros lugares del mundo y o mismo dentro del país. Digo, no en ese tremendo choque cultural que uno no entienda en las cosas, digo, pero cómo cambian de un lugar a otro. Cómo lo que uno da por sentado. En eso los viajes ayudan mucho, ¿no? Ya sacarse la foto en el lugar. El turismo dice que hay que sacarse la foto. Cuando puedan viajar, aprovechenlo para conocer otras culturas, para conocer otras formas de vida, porque eso les va a servir también para relativizar la propia o para valorizarla, pero para entender que no es la única. Que nosotros creemos que es lo bueno y lo malo, no para todo el mundo. Bueno, chicos y chicas, nos vemos el jueves, ¿vale? Besito ahora para el jueves y acuérdense, el jueves tiene un repaso, empiecen a repasar ustedes mismos sus dudas, así me la van preguntando y hablamos tranquilos, seguramente con el micrófono ya suelto de ustedes, así hablamos de todos y todas. Cuídense, nos vemos la próxima, el jueves, ¿vale? Les averiguo lo del capítulo 11, así no se quedan con dudas. Y el jueves espero ya tener todas las precisiones del paciente. Nos vemos, cuídense mucho.